Muy buenos días, amados hermanos. Este es el día que ha hecho el Señor. Día de alegría y día de gozo. Y yo digo con mi boca, yo me gozaré en este día, porque es el día que el Señor ha hecho para mí. Y en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a continuar con esta serie que hemos denominado Reinando en Cristo, a raíz de la presentación del nuevo nombre de nuestra iglesia. Y hemos estado hablando que es la voluntad de Dios que nosotros reinemos en Cristo. Nuestro verso base está en Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y hemos estado hablando la necesidad de entender que el reinar en Cristo, como el nombre de nuestra iglesia lo expresa, es un verbo continuo, es una realidad continua. No es que reiné cuando tuve un problema, no es que reiné cuando fui sanado o cuando se solucionó el problema en mi trabajo, sino que es una acción constante, día a día. Yo reino en vida en Cristo Jesús todos los días de mi vida. Reiné ayer, reino hoy, reinaré mañana. Es una acción constante. Es la voluntad de Dios que nosotros reinemos en vida en Cristo Jesús, estando afianzados en lo que hemos estado viendo. Primeramente, cambiar nuestra forma de pensar y alinear nuestra forma de pensar a la realidad de quienes somos ahora en Cristo Jesús. Por eso que este verso nos dice que reinaremos en vida en Cristo Jesús. La segunda cosa que hemos estado viendo es la importancia de haber sido establecidos en su justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la trampa mayor de Satanás es tratar de sacarnos de nuestra posición en Cristo y volvernos a poner en una posición de esclavitud del pecado, de la muerte, ¿verdad? De nuestra naturaleza pasada, de la cual ya hemos sido hechos libres. Entonces, el estar afianzado en su justicia y el estar afianzado en su justicia es estar claros que no dependió nada, porque acá nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Quiere decir que la justicia es un don. Quiere decir que la justicia es un regalo. Quiere decir que la justicia en la cual nosotros estamos establecidos no tuvo nada que ver con nuestros méritos personales, nuestros esfuerzos, nuestras promesas, absolutamente nada. Fue enteramente por la gracia de Dios, por la abundante gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es favor inmerecido. Algo a mi favor, pero sin merecimiento mío. Pero esto no implica que no tenga el derecho de disfrutarlo, porque es abundante la gracia que en su amor Dios proveyó el pago por mi pecado que yo no pude pagar. Entonces, no hay nada de mérito. No, yo no di ni siquiera un 1%, no pude dar nada, no había forma. Él lo pagó 100%. Esa es gracia. Un favor para mí que yo no tuve merecimiento de conseguirlo, pero sí tengo la posibilidad de disfrutarlo porque a Cristo Jesús, siguiendo el corazón del Padre, le plació hacerlo para mí. Jesús voluntariamente, Él dijo, nadie quita mi vida, yo la entrego voluntariamente por ti, por mí. Y Él lo hizo voluntariamente, pagar el precio que costó su sangre, lo hizo voluntariamente a nuestro favor. ¿Qué es lo que en nuestra posición tenemos? Es recibir de la abundancia de la gracia el pago total por nuestra culpa, por nuestro pecado, y establecido en nuestra justicia, porque hemos sido hechos justos por lo que Cristo hizo. Él pagó el precio por mí y ahora Él me presenta delante del mismo Satanás, delante de todo el mundo,
Y dice, él ya no tiene culpa. Tenía culpa, ahora ya no tiene porque yo la pagué por él. La abundancia de la gracia. Y está establecida en el entendimiento que mi justicia es un regalo. No tuve nada de participación, no había forma que hubiera hecho ningún pago. Entonces, mira qué interesante. Cambiamos nuestra forma de pensar, establecidos en quienes somos en Cristo Jesús. ¿Qué somos? ¿Pecadores salvos por gracia? No. Somos hijos amados, porque de tal manera me amó Dios que me hizo hijo a través de la obra de Cristo Jesús, que fue la manifestación, la demostración de su inmensa gracia a favor mío, y a través de lo que Él hizo, yo he sido justificado, mi deuda ha sido cancelada, porque Él lo quiso así. Un alto precio fue pagado por mí, pero yo obtuve el beneficio de este regalo. Entonces, la justicia, mi posición de ser justo delante de Dios, mi posición de ahora caminar en una nueva naturaleza que no tenía antes, mi posición de estar libre de toda atadura, del pecado, de la muerte, de la enfermedad y de la escasez, el estar libre de eso es porque ahora estoy establecido en un pago que fue hecho por mí para que ahora yo sea justo delante de Dios y tenga la condición, sea participante de su naturaleza divina. Ese es quien somos. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en nuestra realidad de nueva criatura, establecidos en su justicia, entendiendo la abundancia de la gracia de Dios en Cristo Jesús a mi favor. Tercera cosa que vimos es que nosotros, producto de todo esto, debemos creer firmemente en cuál es nuestra identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy amado profundamente. Yo soy libre de la enfermedad. Yo soy libre de la escasez. Yo soy libre de la muerte espiritual. Yo tengo vida. Yo tengo la vida de Dios en mí. Es creer firmemente en mi posición, que me dice que no solamente fui redimido, ¿verdad?, de la muerte espiritual y que iré al cielo y tendré vida eterna gozándome con mi Padre y no tendré muerte eterna, ¿verdad?, en el infierno, sino que además no solamente es allá en el cielo, sino que mi vida nueva la comienzo a vivir desde este momento aquí en la tierra, enfrentando lo que tenga que enfrentar, pero ahora con una gran diferencia. Dios está por mí. Dios está en mí. Dios está por ti. Dios está en ti. Él te ama profundamente. Entonces, creyendo y teniendo claro nuestra identidad y posición en Cristo Jesús, vamos a creer que esa posición implica caminar en la autoridad que Cristo Jesús nos ha delegado para que nosotros caminemos en ella. ¿Cuál es esa autoridad? Sobre todo, absolutamente todo poder del enemigo, ¿verdad? Sobre todo poder del enemigo. Satanás no tiene autoridad en mi vida. Entonces, esa posición, sobre todo poder del enemigo, además sentado juntamente a él para verificar que todo lo que él nos ha dicho se cumpla, esa es mi posición. Entonces, lo que tengo que enfrentar en mi vida cuya voluntad del Padre es que reine esta posición y esta acción continua, constante de reinar en vida, lo hago desde mi posición en Cristo Jesús. Aleluya, más que vencedor. Hijo profundamente amado. Ahora, nuestra forma de pensar, establecida en quienes somos, establecidos en su justicia, claros de la abundancia de la gracia a mi favor, establecidos en la posición que nosotros tenemos, nuestra identidad, ¿verdad? Otra vez lo digo, no eres salvo por gracia, no eres un cristiano ahora que solamente verá
algo bueno allá en el cielo, sino tú eres un hijo de Dios, tú eres rey y tú eres señor, bajo el rey de reyes y bajo el señor de señores, pero sigue siendo rey y sigue siendo señor. ¿Qué hace un señor? Señorea. Tú tienes la posibilidad de señorear en tu propia vida, nadie más que tú. Y tú tienes la posibilidad de reinar, ¿verdad? El rey, ¿qué hace? Reina, ejerce su reinado sobre todo poder del enemigo que quiera invadir tu reino. Tú tienes el derecho y la fuerza y todo el poder del cielo. En Efesios dice, ¿verdad? Que el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el que está disponible para todo aquel que cree. Entonces, bajo todo esto, enfrentar las situaciones de la vida no es una cosa atemorizante ni incierta, sino es algo que nosotros lo enfrentamos con seguridad, con convicción y con paz, sabiendo que Dios mismo está por mí. Ahora, entramos a este punto tremendamente importante. No se desenchufen, por favor. ¿Cómo ejercemos este reinado? ¿Cómo ejercemos este señorío? ¿Cómo ejercemos esta autoridad que nos ha sido delegada? Voy a insistir una vez más, porque es tremendamente importante. Seguimos muchas veces escuchando, ¿no? Queremos que Dios haga algo. Señor, haz algo en esta situación. Haz algo con este familiar. Haz algo con esta enfermedad. Haz algo con esta situación de escasez. No tengo, Señor, haz algo, ten misericordia de mí. Y la palabra nos dice que Él ya lo hizo todo. La obra de Cristo Jesús ha sido terminada. Nada quedó a medias. Él trató con el tema de la muerte espiritual. Él trató con el tema del pago por nuestra deuda. Él nos hizo libres de la maldición del pecado. El pecado no me domina, el pecado no te domina, ¿verdad? Él nos hizo libres de la enfermedad. Es su voluntad que nosotros vivamos en sanidad. Es su voluntad que nosotros caminemos en victoria en toda área de nuestra vida. Es su voluntad que tengamos un matrimonio estable, fuerte, que tengamos una familia bendecida, que tenga un trabajo de bendición, porque donde un hijo de Dios está, ese lugar es bendecido por un hijo de Dios. Esa es su voluntad. Pero nosotros tenemos que tomar lo que Él ya proveyó para nosotros. Es su voluntad que nosotros disfrutemos todo lo que Él ha obtenido para nosotros. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Dónde se entrampa muchas veces nuestro caminar y produce frustración? Cuando ante una situación difícil seguimos pensando como cristianos que Dios tiene que hacer algo, no entendiendo nuestra posición de autoridad, ¿verdad? ¿Recuerdan? El policía se para delante de una carretera y detiene un auto o un camión o un tráiler con la autoridad que el gobierno le ha dado y que las personas pueden distinguir a través de su uniforme. No tiene nada que ver con su estado de ánimo, simplemente ejecuta una cosa y el camionero, el conductor sabe que esta persona que está ejerciendo una indicación lo respalda todo el gobierno. Entonces para. Pero esta misma persona con esta misma autoridad puede estar en su carro de policía durmiendo, ¿verdad? Sin hacer nada, y los carros no van a parar en absoluto. Solo pararán cuando este policía sale de su carro, levanta su mano con la autoridad y ejerce la autoridad que ha sido delegada a través del uniforme que viste. Hermanos, este es el tiempo de salir de nuestro carro espiritual en esa comodidad de decir, bueno, Señor, tiene que cargarse de todo, y entender que esta autoridad que Cristo Jesús obtuvo sobre todo poder de Satanás ha sido delegado a nosotros, que somos los que estamos en esta tierra, para ejercerla, porque absolutamente nada va a suceder si un hijo de Dios no levanta la voz en autoridad y declara, ¿verdad? Declara la palabra de Dios acerca de esta situación. Entonces, mire,
En Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si nosotros entendemos que el mismo universo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces nosotros tenemos que ir entendiendo los principios en los cuales nosotros como hijos de Dios nos movemos. Acá dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ojo, no dice el poder de su palabra, porque si hablamos del poder de su palabra, indicaría que hay algunas palabras tipo abracadabra, ¿verdad?, que tienen poder en las palabras mismas. Pero esto de todas maneras limitaría el poder de Dios a determinadas palabras. Y eso es en lo que tenemos que tener cuidado. No es nuestro speech, no es las frases aprendidas las que van a producir fruto. Es el entendimiento que mi palabra, las palabras que salen de nuestra boca, son producto de lo que cree mi corazón, y que mi palabra dicha, producto de lo que cree mi corazón, estas palabras, ¿verdad?, como dice acá en Hebreos capítulo 1, son la expresión del poder de la palabra de Dios en mi corazón. El poder de Dios fue desatado por palabras, pero el poder no estaba en la palabra. La palabra que Dios dijo al decir sea la luz fue la expresión del poder de Dios infinito que fue desatado a través de las palabras. Cuando Él dijo sea la luz, no había ninguna opción de que la luz no fuera. La luz fue. Ahora, por la fe entendemos que el universo fue constituido otra vez por la palabra de Dios. Él dijo, sea la luz. Él dijo, sepárense las aguas de la tierra. Todo fue creado por su palabra. Él creó los animales, creó las plantas, Él creó el universo y Él creó al hombre. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos entendiendo que es importantísimo que mi posición de reinado, de reinar, tiene que ser expresado a través de las palabras. Los reyes, vemos en la historia, cómo ejercían su reinado. Ejercían su reinado a través de decretos que el rey establecía. Esto va a ser así. Decrétese, escríbase. ¿Me dejo entender? El Señor, ¿cómo señorea? Él dice, hágase esto, no permito esto. Es a través de palabras, pero no por el peso de las mismas palabras, sino que simplemente las palabras que salen de nuestra boca son la expresión del poder de Dios que según Efesios está disponible para mí, los que creo, los que creemos. Y yo soy creyente. Tú eres creyente. Ahora, mira qué interesante. La palabra de su poder. Si hablamos de reinar y después de estar afianzados en nuestra posición como hijos de Dios, el dominio tiene que ser ejercido por palabras. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque ya es tiempo que dejemos de hablar acerca del problema. Por mucho tiempo el gran problema, valga la redundancia, ¿verdad? El gran problema de la iglesia es que sigue hablando de los problemas en lugar de hablarle al problema. Lo voy a decir otra vez. El gran problema de la iglesia es que sigue hablando de los problemas en lugar de hablarle al problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hermana Periquita, usted sabe los problemas que tengo, no hay forma, no he podido pagar, no hay forma que pueda pagar, me están despidiendo del trabajo, y comienza a relatar y a hablar todo lo que puede acerca del problema en el que está. Y hablando acerca del problema en el que está, y déjeme decirle, y capte por favor con toda atención, se lo voy a decir claramente,
no solamente hablando a otras personas acerca del problema, eso no va a solucionar el problema, sino que a veces aún queremos hablarle al mismo Dios, a nuestro mismo Dios acerca del problema. Y quiero decirte, lo siento si piensas diferente, pero quiero decirte que aún tú hablándole a Dios acerca del problema no lo soluciona. Yo sé que ¡pluc! De repente algunos globitos saltaron ahí, pero es la verdad. Tengo que hablarte la verdad. No es hablando, Señor, no sé qué hacer, haz algo. Y el Señor te dije, ya lo hice todo, ya te delegué autoridad, tú tienes autoridad. No tienes que hablarme acerca del problema. Háblale al problema en la posición que tú tienes. Yo ya te delegué mi autoridad. Dile a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús en lugar de estarte lamentando acerca de la enfermedad. Deja de estar hablando a la gente acerca de la enfermedad. Deja de estar hablándome a mí acerca de la enfermedad. Yo ya traté el tema de la enfermedad. Mi hijo Jesús ya llevó en su cuerpo todas tus enfermedades y sufrió todos tus dolores. La palabra te dice ahora que tú recibas tu sanidad y que le hables a la enfermedad y le digas no tiene derecho a estar en mi cuerpo. Quien reina en mi vida es Cristo Jesús. Y yo soy quien tiene autoridad en mi vida. Entonces, mira, esos son los mismos principios espirituales en los cuales nosotros nos movemos. Son los mismos principios espirituales. Ahora, mira qué interesante. Muchas veces dice, hay que hablar al gigante, ¿no? Porque problemas vienen y parecen gigantes. Pero David nos enseñó claramente, él nunca dimensionó o él nunca habló según el tamaño del gigante. Él habló al gigante, no importaba su tamaño, lo que importaba era su posición. Tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Él es quien te entregará hoy en mi mano. ¿Me dejo entender? Él habló al problema, no dimensionando el problema, sino habló al gigante desde su posición de gigante en Dios, porque él sabía que Dios estaba por él. Él no le dijo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Señor, está grandazo este tipo. Porque él sabía que su Dios era grande, que su Dios era mucho mayor. Entonces, esa seguridad de conocer a su Dios lo estableció y lo afirmó para que no importara lo grande que parezca el gigante que lo atacaba, él con Dios era más que suficiente. Pero él, ¿qué es lo que hizo David? Así como el gigante le habló y así como Satanás te habla, así como hay voces que te hablan que no puedes, que no tienes, que jamás vas a poder hacer, que te vas a morir pronto, ¿verdad? Así como hay esas voces, tú tienes que levantar tu voz desde tu posición para ejercer tu reinado en vida en Cristo Jesús. No hablas cualquier cosa, hablas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de Dios, ¿verdad? La palabra tiene poder, es la palabra que tiene poder. Entonces lo que haces, ¿qué cosa? Hablas la palabra de su poder. ¿Cuál poder? El mismo que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el que está disponible para ti. Pero mis amados hermanos, tenemos que levantar nuestra voz, no para hablar del problema, ni a la gente ni a Dios, sino que hablas al problema por lo que el Señor ya te delegó su autoridad y por lo que ahora es tu naturaleza, según Dios. Habla las cosas que no son como si fuesen. ¿Es imposible? Bueno, es imposible en lo natural. Y tú dices, no hay problema. Para Dios, todo es posible. Él es especialista en imposibles. Entonces, imposible para el hombre, es posible para Dios. Alineas tu hablar, pero tiene que salir de tu boca, ¿verdad? Esa es la palabra que sale de tu boca. Poderosa, que sale de tu boca. Ahora, mira, qué interesante. Marcos, capítulo 11,
Marcos capítulo 11. Voy a leer rápidamente porque no quiero que me gane el tiempo. Es el ejemplo que Jesús nos dio al caminar en esta tierra. Él nunca hablaba de la situación, Él hablaba a la situación. Él en algún momento salía con sus discípulos en el verso 12 del capítulo 11 y dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, ¿qué es lo que hizo Jesús? Habló a la higuera. No solamente lo pensó, sino que lo que él creía en su corazón fue expresado a través de sus palabras, y él habló a la situación y le dijo, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron quién? Los discípulos. Es importante que la situación oiga nuestras palabras y que la gente alrededor oiga nuestras palabras. Aquí no solamente la higuera escuchó la palabra de Jesús, sus discípulos lo oyeron. Porque cuando nosotros decimos, bueno, no, Señor, que esto pase, pero que nadie me escuche. No, si es algo que estamos declarando en nuestra vida, tenemos que hablarlo, ¿verdad? No, es que si no pasa, no. Esa es un poco la forma de pensar que nosotros debemos de soltar. Si yo le creo al Señor, si yo le creo su palabra, yo voy a hablar de esta situación. Están despidiendo a todo el mundo. Bueno, yo con toda convicción y claridad, yo puedo decir, mira, están despidiendo a todo el mundo, pero yo no voy a patear latas. O me quedo en este trabajo o viene uno mejor. Pero de que yo como justo nunca viva desamparado, ni mi simiente tenga que rogar por un pan, eso está claro, porque mi Dios es capaz de suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Soy más que vencedor. Y lo dices, hablas a la situación y que te escuchen, porque ese es el testimonio. Una vez que veas la salvación del Señor sobre esta situación, esa es la mejor forma de predicar. La gente te dirá, wow, yo recuerdo lo que dijiste. Ahora puedo ver que es una realidad en tu vida. ¿Puedo conocer a tu Dios? Por supuesto que puede conocer a mi Dios. Porque mi Dios es maravilloso. Mi Dios me ama y te ama. Y lo que Él hizo por mí, lo puede hacer por ti. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Lo oyeron sus discípulos y lo oyó la higuera. Más adelante, ¿verdad? Verso 20. Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Algunos religiosos podrán decirme, Pastor, un cristiano no puede maldecir. Yo te digo, un cristiano debe maldecir. No a tu hermano, pero sí puede maldecir el cáncer, puede maldecir el virus que quiere atacar tu cuerpo. Tú puedes maldecir cáncer, yo te maldigo en el nombre de Jesús, no tiene derecho a estar en mi cuerpo. Yo declaro sanidad en mi cuerpo. Sí hay cosas en las cuales nosotros debemos maldecir. Maldice toda obra del diablo que quiere venir contra ti. Firme en tu posición. Ahora mira, verso 23. Porque de cierto os digo, cuando nosotros hablamos del gigante y de la montaña no puede detenerte. Si hay una montaña demasiado alta que se pone ahí, esa montaña no puede detenerte. Ahora, yo quiero acá hacer una precisión. Sí podría detenerte. No debería detenerte, pero sí podría detenerte. Si tú te paras delante de la montaña y no haces nada, esta montaña va a seguir allí. Me dejo entender. Acá dice primeramente, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hermanos, es el tiempo de caminar en victoria en toda área de tu vida,
Pero esto va a ocurrir cuando tú comiences a hablar a estas circunstancias que te tienen atado, que te tienen prisionero, que te tienen alejado de tu realidad de victoria en Cristo Jesús. No te sientes, no lleves tu banquito, ¿verdad?, portátil para sentarte delante de la montaña. O escojas un árbol para esconderte detrás del gigante, para que no te vea. Es enfrentarlo, pero con la palabra de Dios en tu corazón, que la crees, pero que es desatada. El poder de Dios es desatado a través de tus palabras. Ahora, no es solamente dichos, es la palabra que cree tu corazón, porque acá justamente lo primero que dice, tened fe en Dios, tened la clase de fe que Dios tiene. Si tú crees la palabra, lo que sale de tu boca es tremendamente poderoso para cambiar tu realidad, para cambiar tu circunstancia. Acá no dice que la montaña va a ser movida. Señor, haz que la montaña se mueva, pues por favor, mira, no puedo pasar, Señor, haz algo. Saque esta montaña, si no estuviera, ¿cuánto no haría? Y el Señor está ahí. Señor, pero haz algo. Iglesia, por favor, ayúdenme a orar para que el Señor mueva la montaña. Suena bien, ¿verdad? Pero no funciona así. Hay principios en la palabra de Dios. Lo que el Señor te dice, yo te di mi palabra. Yo te di la autoridad. La autoridad de Cristo Jesús nos ha sido delegada a nosotros. Si la autoridad ha sido delegada hacia mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es ejercer esa autoridad. No tengo que esperar que alguien más mueva la montaña. Es yo hablo la montaña. ¿Qué dice acá? Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. No es esto para exégetas de doctrina, ¿verdad?, que tienen la cabeza más grande y que saben tanto y nosotros no sabemos nada. Acá no dice el conocimiento acumulado. Él dice cualquiera que cree. La fe real es del corazón. Un niño puede desatar su fe creyéndole a Dios con esta sencillez, pero con este poder disponible de que al que cree todo le es posible. Otra vez, cualquiera, tú y yo, cualquiera. Es que yo estoy deprimido, cualquiera. Es que no sé, cualquiera que cree. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Rogar que Dios haga algo? No, dice cualquiera que dijere. La fe es del corazón, de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Cualquiera que dijere en fe, basado en tu posición en Cristo Jesús, a la montaña, a la circunstancia o al gigante, cualquiera que dijere, quítate. ¿Qué es lo que tenemos que hablar a la circunstancia? Cambia. Tenemos que hablar al problema, la solución. Tenemos que hablarle a la escasez, provisión sobrenatural más abundante de lo que yo pueda imaginar. Habla, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué es lo que dice? Es hablar a la montaña en fe. Es dejar hablar a otros acerca de la montaña. Es dejar hablar al Señor que mueva la montaña. Porque Él dice, ya te delegué. Está en tu autoridad. Si tú dices a esta montaña, quítate, no hay forma que esta montaña se quede en esa posición. Hermanos, este es el tiempo de comenzar a caminar. Esto es vivir reinando en Cristo. Reinando en mi vida, reinando en mi hogar. Dejemos de quejarnos sobre la situación en nuestro hogar. Dejemos de quejarnos acerca de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Y comencemos a declarar, esta es la mujer, el hombre de Dios, lo bendigo. Yo declaro paz en mi hogar, declaro provisión. Refrigeradora, yo te llamo llena y no vacía. Me dejo entender, es hablar a la situación. Mis amados hermanos, Satanás ha querido mantener a la iglesia alejada de esta realidad.
pero el reinar en vida en Cristo Jesús. Pues si por la transgresión de uno entró la muerte espiritual a toda la humanidad, mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo. Los que recibimos de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aleluya. Quiero tocar un aspecto más, muy rápido. Un rey se maneja a través de decretos. Pero ha habido una distorsión y tengo que ser claro en esto. Mucha gente, aún ministros, es como una moda ahora. Decreto victoria en tu vida. Decreto un año sobrenatural para ti. Decreto esto. Pero mis amados hermanos, la persona que tiene autoridad para decretar cosas en tu vida, eres tú mismo, como hijo de Dios. No tiene que esperar ni basar tu vida en los decretos que otros hacen acerca de tu vida. Tú eres un hijo de Dios, amado, profundamente amado, establecido en la gracia, establecido en su justicia. Lo que tú decretas en tu vida es lo que va a suceder. Decreta la palabra de Dios de victoria en tu vida. Porque hay gente que sigue decretando. Yo decreto que tu hijo volverá si haces esto, si me mandas esta ofrenda. La bendición de Dios no es por lo que haces, es porque a quien tienes. Y esta es una cosa, mis amados hermanos, de manipulación. La bendición de Dios está a tu disposición. Tú decretas victoria en tu vida. Tú decretas victoria en tu familia. Entonces, dejemos de hablar acerca de lo que otros, o basar nuestra vida acerca de lo que otros hablan o decretan de ti. Tú tienes la autoridad de decretar la palabra de Dios, de victoria, de provisión, de éxito, de provisión total en todo lo que necesitas y de descanso, porque tú tienes la posibilidad, Señor, esto está causando tensión, presión, ansiedad, pero tu palabra me dice que yo la llevo delante de ti porque tú tienes cuidado de mí. Por nada voy a estar afanoso. Este afán que me agobia, lo voy a poner delante de ti. Por nada voy a estar afanoso, porque tú tienes cuidado de mí. Y porque en mi caminar como hijos de Dios, yo establezco el reino de Dios en mi vida. La autoridad en mi vida eres tú, Señor, y es tu palabra. No la interpretación de otros acerca de mi vida. Es lo que tu palabra dice. Y además, y esto voy a entrar el último domingo, además tenemos a Dios mismo, el Espíritu Santo, dentro de mí, que es mi ayudador, es mi maestro. Él es el que me ayuda a entender su palabra. Es el Espíritu de Dios. Porque recuerda una cosa, la palabra de Dios es espíritu y es vida. En el nombre de Jesús. Amados, tengan una semana sobrenatural y reinen en vida en Cristo Jesús. Dios los bendiga.